Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Arrancamos con Coffee and TV de Blur, musicalmente este programa a las 11 menos 10 en toda la República Argentina. Hasta las 14 estamos aquí en No Somos Nadie. Punto de partida necesario, imprescindible. Feliz cumpleaños, querido Mauro Enbe. Muchas gracias. Muchas felicidades. Feliz cumple. Muchísimas gracias. ¿Cuántos pocos años cumplís? 29 años. 29. 29 años. Te quedan 7 de ruleta todavía, en realidad 8. Yo digo, mi alma creo que cumplió 85. Pero No. en cuerpo 29. Ya te dije, para el Index seguís siendo joven. Exactamente. De 14 a 29 es joven. Lo que dice Claro. el index. Pero sí, muy contento, así que muchas gracias. Bueno, no arrancaste bien en la jornada de ayer, pero bueno. El pre-cumpleaños no fue bueno. No fue bueno. ¿Fuiste a la cancha? Sí, estuve en la cancha y no fue para nada una buena jornada y sobre todo más que bronca era tristeza y resignación. Sí. Creo que fue la sensación, ¿no? El equipo de Mauro de San Lorenzo, que perdió el clásico con Huracán 0-2, continúa la muy mala racha. Ganó muy pocos clásicos, es cierto que muchos terminaron empatados, pero por ejemplo Huracán ganó los últimos 2, 3 de los últimos 4. Con gol de Caicedo. Con gol de Caicedo de nuevo, 2 en realidad, que provocó con el festejo y fue amonestado, y Martínez tuvo la sensibilidad de sacarlo, pero en el medio Orlando Gil le pegó un cabezazo a Blondel y lo echaron. Pero además no creó situaciones San Lorenzo, no. Nada. De Nada. hecho, un San Lorenzo muy apático, sin ideas, y esta vez lo sentí con menos empuje que los anteriores, los partidos anteriores, que no hizo nada. Sonó el jugadores también. Sonó el jugadores, en general lo que solía sonar es movete, Boedo, movete. Sí, también. Pero esta vez fue jugadores, que es algo que hace mucho no escuchaba en la cancha de San Lorenzo, y que el propio Gorosito también se refirió a eso, diciendo el insulto no sirve, cosa que comparto, pero bueno, la sensación de la gente ya no es este partido, son muchos ciclos de fracaso. Sí, Ese es el punto, ¿no? Por una cuestión institucional también. Exactamente. Bueno, feliz cumple. Gracias. Tenemos un terremoto en Colombia como noticia de última hora. Un terremoto con 7,4 en la escala, con impacto en Cali, en Bogotá. Es uno de los temas del día. Y se suman réplicas en otros distritos. Sí, vamos a seguir actualizando. En Venezuela también se sintió. Sí, porque fue, si no me equivoco, con 96 kilómetros de profundidad. En el epicentro fue en San José del Palmar, que está en el departamento del Chocó, en la zona del Pacífico de Colombia, y tuvo repercusiones bastante graves en Maizales, en Cali, se sintió en Bogotá también. Y bueno, eso, por supuesto, las réplicas que van a decir, como lamentablemente lo que pasó en Venezuela hace relativamente poco, ¿no? Que es una zona muy sísmica. Muy bien, bueno, vamos a empezar a recorrer el temario de este lunes 10 de agosto. Eugemusio. Bueno, vamos a hablar de consumo, no solo porque tenemos un dato de la CAME que todos los meses actualiza su relevamiento de las ventas en comercios minoristas, sino porque también lo citó el empresario más importante, si querés, de la Argentina en términos de la empresa más valiosa, la segunda detrás de Petrobras en América Latina, que es Mercado Libre, Marcos Galperín, hablando de esta dicotomía que venimos viendo en informes del e-commerce creciendo. El e-commerce, comercio digital, y el consumo cayendo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Porque él dice, Mercado Libre creció un 38%, ¿no? ¿Cómo puede ser que el consumo esté cayendo? Un poco también con esta lógica con la que se maneja el gobierno, que es que el consumo privado está creciendo. Así que lo que vamos a hacer es ordenar todos esos datos para explicar cuál es ahí la dicotomía que está planteando Galperín, para ver un poco cuál es el panorama. Otro de los temas es la búsqueda de que haya inversión y consumo desde 7.000 millones de dólares a partir de créditos de bancos. Sí, créditos en dólares que el gobierno, vos hoy siendo una persona física, humana, si no generás dólares, no podés tomar un crédito en dólares. Es una normativa que rige desde el 2001, a partir del descalce de monedas que hubo en su momento y que generó básicamente la crisis financiera que todos conocemos. A partir de ese momento están muy restringidos. Lo que hizo este gobierno fue flexibilizar para otro tipo de tomadores de créditos, y siempre está sobre la mesa la cuestión de
flexibilizarlo efectivamente para quienes no producimos en dólares, digamos. ¿Crédito hipotecario forma parte del combo o es un apartado? No, es esa parte. Crédito hipotecario hoy en día en realidad son en pesos. Claro. Se maneja en dólares porque las valuaciones de las viviendas Sí. están en dólares. Pero no te prestan dólares para comprarte una casa. No, te prestan pesos. Te prestan pesos. Siempre en pesos. O sea, vos decís, bueno, aplicás para un crédito de $200.000, $100.000, Al tipo pero de no cambio te dan oficial. el billete verde, sino que te dan el equivalente en pesos al tipo de cambio oficial. Así es. Ok. 10:56, L, ¿por dónde vendrá el tema más importante de tu agenda? Esta época del año ya empezamos a sentir cansancio porque ya estamos en agosto y se empiezan a sentir los primeros síntomas de agotamiento o burnout. ¿Cómo darnos cuenta cuando estamos cansados y eso se recupera con una buena nutrición, un buen descanso y algún día que te puedas tomar, o cuando estás quemado y le tenés que prestar otro tipo de atención? Bien, ¿hay síntomas? Hay síntomas. Excelente. Hay síntomas y hay cosas específicas para hacer que son muy prácticas. Lo interesante que tiene el bienestar es que es todo muy básico, pero pasa que no le prestamos atención y estamos tanto en nuestra dinámica y en nuestro día a día que perdemos recursos básicos a nuestra disposición creyendo que para tener una vida saludable necesitas grandes transformaciones cuando es todo lo contrario. Pequeños hábitos. Pequeños hábitos. Barbie Arroyo. La televisión abierta intenta mantener altos niveles de rating después del Mundial. Difícil tarea, ¿no? Con 30, 40 puntos de rating y que de repente caiga en picada, no. A esa escala es muy, muy difícil. Es difícil. ¿Hoy qué sería una alta medición? ¿Doble dígito? Sí, con 10 puntitos están todos felices. Tal cual. Increíble. Qué épocas, ¿no? De 60 puntos, 40 puntos, y a veces hemos mencionado Grande Pa, esos programas o algunos ómnibus que llevaban un rating. Bueno, no había tantas opciones tampoco, ¿no? Teníamos los 5 canales de aire y nada más. O después el cable. Y También eso. depende del día, ¿no? Sí, fundamentalmente. Como todos, viste que incluso en las redes sociales, ¿no? Hay momentos en que la gente se conecta más, en donde, bueno, le dicen, si tenés que subir una publicación, que sea martes de 18 a 19, ¿viste Claro. esas cosas? Sí. Bueno, también pasa lo mismo. Así que vamos a repasar algunas de las estrategias y cuánto fue y cuánto es ahora una buena medición. Dale. Y además ha cambiado la medición en términos de qué representa cada punto. Claro. Era muy chica antes ¿Te y acordás que equivalía a lo 80.000. Sí, y ya no. hoy es 800.000, Sí. 10 veces. Tiene Le agregamos lógica. un cerito más. Y los eventos de alto rating como el Mundial marcaron esto. Claro. O sea, si vos, por ejemplo, tenías un partido de 30 puntos, por la medición anterior Sí, nada. decías 2.400.000. ¿Pero cómo? Sí, sí. Si el país tiene 50 millones de habitantes. Todos están y viendo todos un están viendo partido. esto. ¿Cómo Claro. puede ser? Bueno, Claro. se dio cuenta Gustavo Scaglione, que es el presidente de Telefe, y empezó a indagar y ahí le tuvieron que reconocer, Claro, nos sinceremos quedamos recontracortos. lo que vale un punto, claro. Exactamente, que eso también ayuda hasta incluso en lo que es la competencia del canal abierto o el canal de televisión con lo que son los streamings. Por ejemplo, Porque claro. Vos podés tener 200.000 conectados en vivo, no Sí. es nuestro caso todavía, y decís, uy, son casi 3 puntos de rating. Y vos tenés, no sé, un canal de cable que Sí. está en 2 puntos y decís, uy, el canal de streaming tiene más Tiene gente más, que claro. el canal de cable. Y no. No. O sea, no hay manera. Entonces, hubo ahí una contribución necesaria con un debate que no existía. Claro. Como que se había tomado como santa palabra o santo número Sí, sí. que 1.80.000 personas. Claro. Y no. Y las plataformas tienen otra manera de medición totalmente distinta. Así Sí, que bueno, sí, vamos sí. a estar repasando un poquito de eso. Y también lo que son las views. Claro. A veces un video de 50 minutos que vos ves durante 2 minutos ya se te considera una vista. Y viste menos del 5%, por ejemplo. Pero bueno. 10:59 en toda la República Argentina. Estamos en Now 979 1180 600 979 es nuestro WhatsApp. Todas nuestras redes, @979 Now. También, por supuesto, nuestros canales oficiales de YouTube y Twitch. En tele nos pueden ver por el canal 85 de Flow y el 21.1 de TDA. Y también está disponible para Android y para iOS nuestra aplicación para vernos y escucharnos.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 11:05 en toda la República Argentina. Bienvenida Romy Wiener. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el tránsito? Bueno, arranca complicada la mañana, Juan Pablo, porque se acaba de producir un incendio en el barrio de Constitución. Esto es en Virrey Ceballos al 1900, entre 15 de noviembre y Rondó. Ahí la circulación está cortada, trabajan los bomberos y el SAME. Se trata de un edificio que tiene una terraza y en estos momentos hay 2 personas que se encuentran sobre la terraza. Se han autoevacuado, están en un estado de crisis nerviosa, está trabajando el SAME para poder subir una vez que bomberos le dé la orden para poder asistirlos. Además hay otras 2 personas con quemaduras y está todo el operativo en este barrio de Constitución sobre la calle Virrey Ceballos. Tránsito cortado, cerrado en forma total. No hay que circular por la zona, respetar las indicaciones de policía que habilitó los desvíos. Barrio de Constitución con un incendio en un edificio. Después hay muchas demoras en todos los accesos a Capital Federal, sobre todo en General Paz, todo en sentido hacia el Río de la Plata, muy lenta la General Paz en enlace con Lugones. Además, sobre la traza de Lugones, a la altura de Udaondo, se produjo la caída de un motociclista, lo está asistiendo SAME y esto está generando todas las demoras sobre la traza de General Paz en este primer tramo que les contaba entre los barrios de Saavedra y Núñez. Los que vienen por la autopista Perito Moreno con demoras en la zona del enlace con la autopista 25 de Mayo y una autopista 25 de Mayo que tiene demoras desde temprano, sobre todo a la altura del barrio Parque Patricios. Corredor del Sur, autopista Buenos Aires-La Plata, el tránsito fluye sin inconvenientes, cargado pero sin demoras de consideración, y un tránsito bien intenso en el puente Pueyrredón, mano a Capital Federal. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, a horario, Juan Pablo. Muchas gracias, querida Romy. Un beso, chau. Un beso. Presenta el clima William Hope.
Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Bienvenido Ezequiel Marcusi, ¿cómo va todo? Tenemos 8,8 de temperatura y 6,7 de sensación térmica en esta parte de la República Argentina. Hay frío y hay sol. ¿Durará? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen ¿Qué tal? día. Buena pregunta esa. Sí, ¿qué prefieren ustedes? ¿Sol y frío o lluvias y temperaturas un poquito más amigables? No, siempre frío. sol. Sol y frío. Bueno, van a tener lluvia y temperatura. Pero vale. maestro, Pero bueno, maestro, primero. es hoy- lunes. Sí. Pero bueno, hoy disfrutan de eso, de frío y sol. Así que hoy y parte de mañana. De a poquito esto se va a ir transformando. Ya para el miércoles vamos a tener algunas precipitaciones. Van a ir aflojando las mínimas, las temperaturas mínimas, pero las máximas se van a mover poquito. Tal vez a partir del miércoles y jueves, 12, 13, hasta un 14 de máxima podemos tener. Pero bueno, vuelven las lluvias y cielo cubierto, pero a partir del miércoles. Así que yo era para que tomen conciencia de que tienen que disfrutar hoy y mañana, Ajá. porque va a haber sol. Va a estar frío, pero va a haber sol. Hoy la máxima 12 a 13 se va a mover poquito, con viento del sur. Y mañana ya empieza a haber más nubosidad, pero todavía con solcito, la máxima también en torno a los 13 grados. Bien, ¿y el fin de semana? Y el fin de semana que viene, por ahora, bueno, con bastante nubosidad. En principio no hay chance de precipitaciones, pero bueno, bastante nubosidad y temperaturas que lentamente, como les contaba, van a ir subiendo. Así que tal vez un 15-16 Bien. grados de máxima para el fin de semana podemos tener. ¿Hay algún rincón de la Argentina con alerta? Sí, señor. Está en este momento la provincia de Neuquén con alerta amarilla por nevadas. Va a estar nevando hoy gran parte de la jornada y sobre todo la provincia prácticamente. Y después también gran parte de Mendoza, centro-sur de Mendoza, también por el mismo fenómeno. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. 11 y 9 minutos, una ronda informativa que va a empezar con Eleonora Pérez Caresi. Empieza el juicio contra Piti Álvarez. Es una noticia de alto impacto y de mucho despliegue informativo en los canales de noticias. Exactamente, porque Piti Álvarez está en este momento en los tribunales. Se espera que hoy él declare. Recordemos que en en julio de 2018, él mató a una persona, Cristian Maximiliano Díaz, de 4 disparos en la cabeza. Inmediatamente había sido detenido, lo llevaron a el sector de salud mental en Ezeiza. Después le dieron arresto domiciliario, tenía la tobillera electrónica y en 2022 le habían sacado la tobillera electrónica. El proceso judicial estaba suspendido porque, según presentaba la defensa distintos amparos, Piti Álvarez no estaba en condiciones de salud mental para afrontar un juicio de estas características. Una vez que él tuvo la libertad, empezó a tocar y empezó a hacer shows multitudinarios. Fueron a verlo en uno de esos shows y se dieron cuenta de que, bueno, él sí tenía una reserva cognitiva suficiente para poder afrontar este juicio y por eso es que se volvió a poner en marcha todo este proceso judicial que empieza hoy. Piti Álvarez ya está en los tribunales, se espera que haya también otros 70 testigos que declaren. Recordemos que en el momento del asesinato él reconoció lo que sucedió, dijo, lo maté porque era él o yo. Fue durante una discusión con una persona que él conocía del barrio. Nunca negó lo sucedido, así que hay que ver qué es lo que dice ahora. Hoy arranca, hay que esperar ahora todo el proceso porque, como dijimos, 70 testigos más tienen que declarar. La pena que le podría corresponder a Piti va entre 10 y 25 años de cárcel. Barbie Arroyo. Ustedes saben ya que el próximo viernes 14 se estrena la serie de Moria de la que venimos hablando, pero hoy se levantó lo que se llama el embargo, es decir, los que tenemos acceso a ver antes por una cuestión de críticas y eso, no podemos hablar hasta determinada fecha. Bueno, así que hoy podemos hacer una crítica rápidamente. Son 8 episodios. Los 3 primeros los ocupa Sofía Gala y debo decir que me conmovió hasta las lágrimas haberla visto porque... fundamentalmente, más allá de sus características y su talento como actriz, representar a su madre es muy fuerte verla cuando ella, como Moria,
niega la posibilidad de ser madre, no quiere serlo. Tiene escena junto a Marco Antonio Caponi, que hace de Mario Castiglione, Mirá. padre al que ella, Sofía, amaba con locura, por Sí. supuesto. Y además la maternidad. O sea, Sofía Gala en la ficción pariendo a ella misma, a Sofía. Claro. Es muy Claro. fuerte. Anoche, chateando tarde con Marco Antonio Caponi, me decía que fue como una constelación para Sofía, Claro. todo ese rodaje de reconciliarse con cosas que tenía, cruces con su madre, Moria, porque Sofía Gala tiene un perfil muy bajo, no es así Moria, que siempre ha ventilado de todo, la vida de propia y la de su hija. Sofía bajó el perfil, porque en su Sí. momento estuvo. Era de adolescente, también, era bravísima. Arriba, no sé si brava, pero Eh. tenía mucha presencia en los medios. Sí, en un momento se acuerdan que era ella una chica de, no sé, 15, 16 años y tuvo un noviazgo con alguien que la doblaba en edad y Ajá. siempre fue una polémica eso. No me acordaba Sí, eso. sí. Pero bueno, más allá de eso, hablando y con una niña actriz que No, hacía la de imagen ella. es impresionante. Es impresionante. Y Impresionante. cuando utiliza todas esas pelucas y hace de Rita Turdero, te vas a acordar, la pantera de Matadero. Correcto. Exacto. A la cama con Moria y Sí. todos esos programas tan clásicos. Por ahí cuando uno la ve a Sofía, que es mucho más delgada que Moria, pero caracterizada como su madre, es igual. Y la impronta. Los mohines, como dice todas esas frases de Moria. La verdad que, y es muy linda la transformación a partir del cuarto episodio, en donde ya es Griselda Siciliani quien toma la posta. Con otra corporalidad, viene Playa Franca, cortar corpiños en la Claro. playa, Luis Badalá, aparece Otros Amores. La verdad que es un repaso, no solamente de la vida de Moria, sino la de uno mismo como espectador, que ha visto a Moria tanto en televisión o en teatro, y toda la etapa Brujas. Todo lo que es Brujas, Teatro. ya, claro, Brujas Teatro, que fueron 25 años, ya lo hace Griselda Siciliani. Pero todo lo anterior de cómo esa jovencita bailarina, estudiante de Derecho, se transforma en la primera vedette en el Maipo y en la Avenida Corrientes, lo hace Sofía Gala con realmente muy conmovedora todo su trabajo y muy talentosa. Se la van a devorar a la serie. Son 8 episodios de entre 25 y 43 minutos. Bien. Para Para maratonear. maratonear, sí, Exacto, claro. el fin de semana porque se estrena recién por Netflix el próximo viernes 14. Binge watching se llama eso, ¿no? Sí. El famoso maratoneo. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí, es una cosa de y locos. Caponi está muy bien de Castiglione. Muy Está bien. muy bien. Por ahí físicamente no se parece, pero como con su corporalidad. No, la Y el- foto está pero perfecta. Sí, y además Castiglione era muy hábil en los textos, en escribir guiones, y cómo él hace despegar la carrera de Moria. Y Moria después que lo abandona, ¿no? Esto no estoy adelantando porque ya sabemos, ella quiere seguir creciendo y alcanzar la inmortalidad, se lo dijo a Mirta Legrand este fin de semana, porque Moria cumple 80 años ahora el 28 de agosto. Ah. Y Mirta, que tiene un poco más, le dijo, ¿hasta cuándo querés vivir, Moria? Quiero ser inmortal. ¿Pero te linda parece? que es. Quiero ser inmortal. Mirta cumple 100 el año que viene. Sí, el 23 de febrero próximo. 11:15. Mauro, terremoto en Colombia con flamante presidente que tiene que gestionar de entrada esta tragedia natural. Exactamente, un Abelardo del Espriella, el nuevo presidente que asumió el viernes 7 de agosto, que dijo que se va a trasladar a Pereira, que es una de las ciudades afectadas. Un terremoto, como dijimos, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que es la zona del Pacífico de Colombia. Un terremoto es de magnitud 7.4 en escala de Richter, que hay que recordar también está justamente esa región en lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona sísmica muy pero muy importante, en este caso por el choque de las placas, una subducción en realidad entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, que es entre otras cuestiones a lo que podría haber estado relacionado también con lo que pasó en su momento en Venezuela. No es una zona muy pero muy sísmica. De hecho, Colombia registra alrededor de 2.500 terremotos diarios, por supuesto, al año, muchos de ellos que son totalmente imperceptibles para la población, pero aquellos que son de más de 5 puntos, que sí son perceptibles, en este caso el 7.4, que por ahora produjo derrumbes, produjo personas que por supuesto quedaron atrapadas entre los escombros, pero todavía no hay víctimas fatales. Así que vamos a ir actualizando con el correr del tiempo. Bien, el fiscal Gerardo Policita o Polichita acaba de intimar al ex jefe de gabinete Manuel Adorni a que dé explicaciones sobre su crecimiento patrimonial en este marco del expediente en el que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La intimación comprende incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos del grupo familiar, lícitos comprobados, no encuentran hasta el momento explicación suficiente, dice un pasaje del requerimiento de Polichita.
El texto completo no se conoce porque contiene información protegida por el secreto que resguarda los datos de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Adorni va a tener un plazo de 15 días para justificar la procedencia del incremento patrimonial desde que él asumió en la función pública el 14 de diciembre de 2023 como vocero hasta su renuncia el 27 de junio pasado como jefe de gabinete. Fue un requerimiento presentado esta mañana por Policita en el juzgado de Ariel Lijo, que es el que le va a notificar a la defensa del exfuncionario la decisión de la Fiscalía de reclamarle explicaciones. Si para los investigadores la justificación que presenta Adorni es insuficiente, al funcionario lo van a llamar a indagatoria. El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero la decisión de llamarlo a declarar como acusado la va a tomar el juez del caso, Ariel Lijo. Por ahora no ha habido presentación de documentación por parte de Adorni, cuyo abogado defensor es Matías Ledesma. ¿De dónde saca, Policita este requerimiento? ¿De dónde comprueba esta inconsistencia entre ingresos y crecimiento patrimonial? En un informe técnico que hizo un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal. Hay 20 puntos que el fiscal considera que Adorni tiene que aclarar: dólares declarados, operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero. Adorni cobró 35 sueldos, se suman los ingresos comprobados de su cónyuge y entre los gastos y los ingresos hay una diferencia de aproximadamente 44 millones de pesos. Un vuelto. Ponele. Policita dijo que además hay $400.000 cuyo origen no está corroborado, sí destinados a la compra y refacción integral de la casa del country Indiocuá. Lo que dice Policita es: debe explicarse las fuentes de financiamiento, los montos atribuidos a los familiares y la intervención de personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido. También pide Policita que justifique la operatoria con criptoactivos que no había incluido en sus declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción. Y pide, por último, la aclaración de las compras que hizo con tarjetas de crédito de empleados del gobierno que trabajaban a sus órdenes. Adorni dijo la primera vez que tenía ahorros en negro que provenían de inversiones cripto hechas mucho antes de entrar en la función pública, cuando había muchos videos en los que él expresaba su descreimiento y su desconocimiento del funcionamiento de las cripto. 11:20. Euge Mucio. Bueno, vamos a hablar de los créditos en dólares porque en la conferencia de prensa del Banco Central, que fue el otro día, el jueves pasado, se le preguntó al presidente del Banco Central, Santiago Aucili, respecto de esto, si iba a flexibilizarlo, porque es algo que siempre estuvo en la mesa del gobierno. Como dije hace un rato, hoy los créditos en dólares solo están permitidos para aquellos que exporten, es decir, que generen algún tipo de dólar, porque desde el 2001, o sea, lo que sucedió en el 2001 fue que había solo una cuenta de dólares y de pesos en el Banco Central, en la convertibilidad. Entonces vos, como persona que gana en pesos, podía ir y pedir un préstamo en dólares. Eso terminó generando el 2001 el descalce de monedas que después generó el corralito porque no fueron todos a buscar sus depósitos al mismo tiempo y esos depósitos en dólares no estaban. Generó el corralito y generó la crisis financiera traumática que conocemos, ¿no? A partir de eso se hizo una normativa que es un cierto nivel de encajes, efectivo mínimo que tiene que estar en los bancos, y aparte la prohibición de prestar dólares a aquellos que no generan dólares. Este gobierno igual flexibilizó ya una parte de esto porque ahora también pueden tomar dólares quienes forman parte de la cadena exportadora. Si una empresa ganadera exporta, todos sus proveedores pueden también acceder a créditos en dólares. Y lo otro es que los bancos que puedan ir a colocar deuda en dólares al mercado, que emitan obligaciones negociables, pueden prestar esos dólares de los que se hacen en el mercado, o sea, que se generan en el mercado a personas y familias. Y lo mismo también es que si vos tenés una garantía de una empresa exportadora, también podés ir a pedir créditos en dólares. Según cuentan en el mercado, todavía no está funcionando muy bien eso, porque también hay un cierto temor respecto de que pueda llegar a pasar. ¿Qué dijo Santiago Aucili? Y acá está la duda respecto o el debate que vuelve a surgir. Que la regla salió como consecuencia de la crisis de 2001, es un salvaguarda, un pilar de una solidez, no se cuestionó mucho los efectos negativos asociados y que
creen que hay un riesgo, o sea, que el riesgo existe todavía, este riesgo de descalce, pero que se preservó un sistema financiero que no tiene una evolución muy grande en el tiempo y con lo cual se preservó un sistema financiero que es de lo más chico del mundo. Dijo Bausili, entonces preservamos la nada misma. Hay una intención de parte de los bancos nacionales, sobre todo porque hoy quienes pueden, como decía, tomar préstamos en dólares son las empresas exportadoras. La gran mayoría son internacionales y que son clientes de bancos internacionales que están en Argentina, que no es lo mismo. No. Entonces ahí los bancos nacionales están de alguna forma impulsando la apertura de créditos en dólares, sobre todo porque tengamos en cuenta lo siguiente, los créditos en pesos están bajando por la morosidad, por las tasas altas, lo que venimos contando. Los créditos en dólares están creciendo. Quienes se pueden financiar a tasa en dólares se están financiando y es la parte que está creciendo de la actividad económica. La parte que se financia en pesos es la que no está creciendo y ahí es donde se ve un negocio. ¿Quiénes o cuáles se identifica como que tienen potencial de poder ser tomadores de créditos? Las grandes empresas que colocaron deuda en el mercado, todas estas obligaciones negociables que vimos colocadas desde fines del año pasado hasta ahora. Las firmas que tienen productos dolarizados, que siguen los precios locales, la evolución del dólar, y por último, los créditos hipotecarios. Vos recién me preguntabas si hoy vas a tomar un crédito hipotecario UVA, si es en pesos o en dólares. No, se evalúa en dólares, pero te lo dan en pesos, y vos lo pagás en pesos también a una tasa en pesos. Esos son como los potenciales. Y el gobierno tiene en estudio estos, como decía antes, hay una regla de encaje mínimo, estos 7.000 millones de dólares que están como efectivo mínimo, que es justamente para poder salvaguardar una situación de liquidez, y vamos justamente, un 30% va a buscar sus dólares en el banco. Bueno, tienen que estar. Muchas gracias, Eugemucio. Terminamos esta ronda informativa. La Cardeus Colchones y Somieres está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
11:29 en toda la República Argentina. La música internacional nos mete en clima con Mauro M. Mauro, feliz cumpleaños para empezar. Gracias. 29 cumple nuestro experto internacional. Bueno, vamos a hablar de algo que sucedió el fin de semana que nos sorprende. Después, por supuesto, seguiremos actualizando lo que pasó, las consecuencias del terremoto en Colombia. Ahora nos vamos a centrar en Israel porque durante el fin de semana la noticia más importante, que de nuevo nos sorprende, es que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, anunció una vez más, y esta vez de manera oficial y por redes sociales sobre todo también, que rechaza el plan de Trump de 15 puntos para la Franja de Gaza, ¿no? Y esto dijo acompañado de sus ministros. Ya se superó el tema de Gaza y quiero transmitir lo principal. Mientras yo sea primer ministro no se establecerá un Estado palestino ni en Gaza, ni en Judea y Samaria, ni Fatahstán, ni Hamastán. En cuanto a cuestiones específicas que salieron en las noticias últimamente, quiero ser preciso. Israel rechaza el documento de los 15 puntos. Escuché que dicen, no lo dijeron, lo dijimos, pero aquí lo digo de nuevo. Israel rechaza el documento de los 15 puntos. Las fuerzas de defensa de Israel no realizarán retirada alguna hasta el desarme de Hamás, y cuando digo desarme de Hamás me refiero al armamento pesado, al menos pesado, y al armamento ligero, todo el armamento. Hablamos de un desarme real, no ficticio. Ahora estamos hablando con los estadounidenses sobre este tema, tienen ideas, algunas son aceptables para nosotros y otras no. Sabemos plantarnos frente a estas cosas, lo demostramos en el pasado y lo demostramos también hoy. ¿Por qué es importante? Como lo dijo, que además fue en hebreo, fue un video grabado en hebreo para el público israelí, no lo dijo en inglés. Eso es algo que voy a bien marcar siempre. Cuando Netanyahu le quiere hablar a su pueblo, lo hace en hebreo, y cuando le quiere hablar al mundo, lo hace en inglés. Sí, además que lo hace muy bien, habla muy bien Netanyahu en inglés. De hecho, vivió muchos años en los Estados Unidos de América, y no solo habló de Gaza en este video, en esta comunicación, sino que también habló del tema Irán, que por supuesto es el que más importante en su agenda, y también el tema del Líbano. Pero ¿por qué Gaza? ¿Por qué el rechazo de estos 15 puntos? ¿A qué se refiere? Donald Trump propuso, a través de lo que él llama el Board of Peace, o el Consejo de la Paz, que es este consejo que integra varios países para la transición a lo que va a ser la posguerra en Gaza y para su reconstrucción, por supuesto, una serie de 15 puntos entre los que se incluyen
por ejemplo, la creación de una autoridad civil en la Franja de Gaza que no dependa del grupo terrorista Hamás, sino que sea algo completamente apartidario y sobre todo que tenga algo muy importante en Medio Oriente, el monopolio de la fuerza, ¿no? Que es lo que podría dar, lo que garantiza a cualquier Estado, ¿no? El control sobre su propio territorio, y también el desarme de Hamás con la progresiva retirada israelí del territorio. Acá pasan varias cosas. Si bien Hamás dijo que va a entregar las armas a este cuerpo civil, hay que decirlo también, es una realidad y es algo fáctico que es muy improbable que lo haga, porque va a seguir teniendo algún tipo de fuerza, ya sea política y o militar, sumado también a otras milicias dentro de la Franja de Gaza, porque jamás, si ven en la principal y la que domina el enclave costero desde el año 2007, no es la única. ¿Qué dice Israel? Hasta que no se desarme completamente no nos vamos a ir, porque hoy Israel, el ejército, está posicionado algunos kilómetros más adentro de lo que estaba cuando fue el ataque del 7 de octubre de 2023, que fue lo que desencadenó hasta ahora la guerra con Irán. Digo, todo lo que pasó en Medio Oriente en los últimos 3 años tiene que ver con esto que pasó el 7 de octubre de 2023, más allá de conflictos previos, ¿no? Pero específicamente pasó eso. Y un Israel que no solo no confía en Hamás, sino que ya está hablando, y sobre todo Netanyahu, en clave electoral. Israel va a ir a elecciones el 27 de octubre y los ministros que estaban al lado de Netanyahu justamente en esta comunicación son aquellos que dicen no solo no nos vamos a ir de Gaza y Cisjordania, como se llama también Judea y Samaria, recordemos que es una cuestión política como lo llama cada uno. Sí. Por supuesto, una persona que considera que Judea y Samaria debe ser parte de Israel le dice Judea y Samaria, alguien que considera que no le dice Cisjordania, ¿no? La comunicación es muy importante en estos casos y estos ministros dicen Israel nunca se va a ir de ahí. De hecho, hay uno que ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere volver a poner asentamientos en la Franja de Gaza, ¿no? Una situación que podría acarrear no solo, por supuesto, las críticas internacionales, sino también problemas al interior de Israel y con la comunidad, sobre todo árabe, local y también palestina, ¿no? Así que es una situación muy, pero muy complicada. Netanyahu, una vez más, declarando y aclarando algo que ya dijo su gobierno, pensando en clave electoral. Y hay que ver qué hace Estados Unidos, porque si en el Board of Peace, donde está Tony Blair, que le dieron un cargo de directivo y demás, Donald Trump, hay que ver si va a presionar a Israel o no para que se retire de la Franja de Gaza, o que si queda todo como está hasta ahora, que también es una posibilidad. ¿Qué pasa también? Hoy en Gaza está todo destruido. Sí. O sea, esta situación, este drama humanitario no puede continuar, sobre todo si uno lo piensa en términos de seguridad. No hay nada más inseguro que esto. Imagínense un chico que crece en la Franja de Gaza con todo destruido y probablemente va a seguir las ideas de Hamás. Muy difícilmente sigue una idea que no sea, bueno, los que nos hicieron esto, que sufran las consecuencias. Pero es un drama de nunca acabar y un status quo que ya lleva muchísimos años y particularmente del 2023, que tiene una nueva etapa. Así que bueno, un Israel que se enfoque en Líbano, un Israel que se enfoca contra Hezbollah, que no va a dejar de su posición frente a Hamás y que al mismo tiempo mira a Irán. Porque de hecho se rumoreó en las últimas horas que Israel estaría evaluando atacar a Irán directamente sin el apoyo de los Estados Unidos de América, lo que acarrearía una nueva escalada en la región. Una situación en la que vamos a seguir atentos y que seguramente en los próximos días, particularmente lo de Gaza, tenga algunas repercusiones. Muchas gracias, Mauro Embe, 11:35 en toda la República Argentina. No somos nadie. Información que suma claridad. Now 97.9.
Mira, ahí tiene un concepto el tema Iken del día. A ver, contame. Que es para mis chicas nacidas en los 90 como yo. Mis chicas. Mis chicas, obviamente, que están del otro lado escuchando, y que vimos la primera etapa del desarrollo de MTV, los videoclips. Claro. De los bien 2000era, bien primeros 2000. Bueno, entonces ahí los Backstreet, que había otra canción que quizás después escuchemos, de Cristina Aguilera, que estaba ahí. Genie in a punto. Bottle, la tenemos en la grilla de hoy, impecable como siempre, de Majo Echeverría. Así que esa es la lógica que tiene el tema Iken del día. 11:39, hacemos una pequeña pausa y vamos a conversar con Diego Kovacs, economista, director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, y por supuesto el tema de la industria, la rivalidad supuesta con el agro, la actual composición de la UIA y también una relación ideológica y personal con el presidente. Ya regresamos. Now. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Información que se acomoda al ritmo de tu mañana. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Diego Kovacs es economista, especialista en desarrollo productivo e industria, fundador y director ejecutivo de I+D, Industria y Desarrollo. Fue economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, un cargo que dejó en marzo. Bienvenido, Diego, un placer tenerte. Juan Pablo, un placer estar acá con todos ustedes. Eugenia, Bárbara. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que parece sencilla en su explicación, pero no lo es, que es ¿cuál es el panorama en la industria en Argentina y qué entendemos por industria? Porque tenés sectores a los que le va muy bien, a otros en los que no les va bien, con, si querés, diferencia en cuanto a la demanda de trabajo, la demanda laboral. Haciendo estas particularidades, ¿cómo está hoy la industria en la Argentina? A ver, yo te diría, la industria está mal, obviamente con la heterogeneidad, un sector muy importante. Me tomo la licencia que es lunes, antes de entrar en la agenda negativa, que Argentina tiene un sector industrial muy potente, muchos activos, en muchos sectores, farma, alimentos, metalmecánica. A veces uno pierde de vista en estas coyunturas complicadas, mismo en servicios con valor agregado, ahora están los recursos naturales. Así que tenemos la suerte de tener un sector industrial y una economía real muy potente, digo. Ahora, la coyuntura es muy difícil, con heterogeneidades, no solamente de la industria, que es un poco lo que seguimos de I+D, sino de toda la economía real, de la producción en general, sacando los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Anda mal la industria, anda mal el comercio minorista y andan mal los servicios profesionales. Por eso un poco, más que economía a dos velocidades, son dos economías las que hay, ¿no? La que genera empleos, la que genera el 85-90% del empleo formal, donde la industria tiene un rol importante por el empleo directo, pero también por el multiplicador, claro. Y lo que está traccionando hoy, que son estos sectores estrellas, que son minería, sobre todo vaca muerta, que están creciendo a 2 dígitos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te tira un poquito arriba el indicador de actividad económica. ¿Hay un cambio de matriz productiva en la Argentina frente a esto? Yo creo que lo que estamos viendo es un proceso más bien de destrucción regresiva, que es lo que ocurre cuando la economía no crece, ¿no? Digo, donde vos tenés un sector informal de la economía que se va comiendo como Pac-Man a un sector formal de la economía que se viene ajustando sobre todo el último año. Para tener una idea de dimensión, venimos perdiendo el último año más de 120.000 puestos de trabajo formales, a razón de entre 12.000 y 15.000 por mes. No solamente es la industria, sino que es la industria, el comercio minorista, porque hay un problema con el consumo, y los servicios profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que atender primero la cuestión que tiene que ver con cómo poner la economía en movimiento y después hacer un zoom en la estructura productiva, la diferencia entre los sectores industriales, la pyme, la gran empresa, las cadenas de valor. Hay muchos frentes para trabajar. Ahora la sumo a Euge al debate. Decís la economía no crece. Sin embargo,
venimos en cuanto a promedio, número final, de 2 años de crecimiento y probablemente tengamos un tercero. Para un año par en el que no hay elecciones, crecer el tercer año es sin dudas algo diferente y relevante. Tal cual lo que vos decías, vamos a crecer en torno a 2 puntos, pero de nuevo porque hay 4 sectores, incluido el sector financiero, que crecen a 2 dígitos, digo que es muy positivo. ¿Qué es el sector financiero? El sector financiero, en realidad, lo que está creciendo hoy fuerte a 2 dígitos son el agro, que tuvo una muy buena cosecha, que el agro tracciona mucho, la minería, sobre todo vinculada al litio y al oro y a la plata, que tuvo un muy buen año por los precios internacionales, el petróleo no convencional, que es lo que el petróleo nuevo de Vaca Muerta, también el gas, y el sector financiero también por una cuestión cómo se mide por tasa de interés, que crece también arriba de 2 dígitos. Esos 4 sectores, sobre todo los de recursos naturales, esos 3, te tiran el indicador para arriba, te generan muchos dólares, pero lo que no se está logrando hoy es que esos sectores que representan menos del 7% del empleo formal traccionen a la economía de la calle, la economía de la gente que está cayendo, digo. Entonces, pues esta sensación de que estadísticamente crecemos, que es muy positivo, más en un tercer año de gobierno, sin problemas financieros, con más tranquilidad. Generalmente los terceros años de gobierno era cuando uno pensaba, el tipo de cambio me sube, tengo que hacer el ajuste porque el año que viene son las elecciones. Ahora, por los precios internacionales, estamos con tranquilidad financiera, pero la economía real, la pyme, la economía de la gente cayendo, el empleo cayendo y los ingresos cayendo. Entonces, el gran desafío es cómo estos sectores traccionan al 80% de la economía. Ahora, sale de Caputo a decirles los tarados que hablan de la industria, sale la UIA a responder, no somos tarados, necesitamos competitividad, necesitamos que bajes impuestos. Ya el gobierno en estos 2 años y medio le ha dicho a la UIA y a la industria en general: no vamos a hacer ningún plan platita, no vamos a dar incentivos, que es de alguna forma también lo que sectorialmente piden los distintos sectores justamente de la industria. ¿Qué puede hacer dentro de este modelo económico que no está haciendo este gobierno para de repente direccionar de alguna forma la actividad y que estos sectores que son los que generan empleo al menos no sigan cayendo como vienen cayendo? Mira, Dan Xiaoping, también lo decía mi abuelo, decía, no importa el color del gato, si es blanco, negro o pardo, lo importante es que case ratones, digo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy pragmáticos. Ya teníamos que haber empezado, porque hoy vemos el problema de la mora, de la actividad, del empleo. Hay que empezar a pensar medidas para poner en movimiento la actividad del sector productivo. Yo creo que se pueden hacer 4 o 5 cosas. Como pensamos un RIGI, que podemos discutir algunas cosas, pero fue importante para adelantar inversiones clave, con muchos beneficios, pocas condicionalidades. Tenemos que pensar un esquema de incentivos para pymes para que hoy puedan poner en movimiento la actividad, para las pymes y para el consumo, digo. Por ejemplo, devolución del IVA cuando uno compra con tarjeta de crédito, porque hoy está creciendo mucho la informalidad. Claro. Entonces, al pequeño consumidor y a la pequeña empresa hay que empezar a generar incentivos que tienen muy poquito costo fiscal. Eso quería preguntarte. Te crece la actividad y te lo recuperas muy rápido. Entonces, acá son cosas que uno tiene que ser un poquito audaz, porque vos con poquito la actividad te crece y recaudas más. Eso quería preguntarte, el tema del impacto fiscal, porque el superávit y la macroeconomía ordenada son activos de este gobierno que no piensa negociar, y hasta creo que hay como una consideración positiva de buena parte de la sociedad como totalmente. Punto de partida. A ver, si me dice a mí, hay que ir la agenda en 3. Primero, estamos todos de acuerdo y la PYME lo ve, que la estabilidad es clave, ¿no? Que esto, que la inflación baje, no tener problemas con el comercio exterior, que la CIRA, que la brecha cambiaria, etcétera. Pasa que esta estabilidad no puede ser la paz de los cementerios, digo, ¿no? Claro. Digo, estás perdiendo empresas y empleo. Entonces, estabilidad tiene un problema, hay que recalibrar el programa porque no tiene crecimiento. Y cuando no tienes crecimiento, te aumenta la informalidad, recaudas menos y de repente tenés que ajustar más. Entonces, tenés que poner en movimiento la economía, lo decía el propio Fondo Monetario. Entonces, 1 es incentivo al consumo de las pymes. 2, tenés que atender la mora. Hoy hay no me quiero entrar en cuestiones técnicas, pero hay un fondo de garantías que se hizo en la pandemia, hay que usar ese fondo, lo están haciendo todos los países del mundo, etcétera, para cortar el circuito de la mora en empresas y familias. 3, que esto es clave, estamos en récord bajo de inversión pública sobre PBI. Chile tiene 4 veces más, además tiene 10 veces más el sector privado. Entonces, la creatividad que tenemos financieramente para usar los préstamos del Banco Mundial, del CACAF, etcétera, para usar esos dólares para generar apalancamiento para conseguir dólares para pagar la deuda,
un poco de esa creatividad hay que poner en la infraestructura, hay que mover la inversión pública y privada, pues eso genera mucho empleo, como tercer punto. Cuarto, las negras juegan en términos del ajedrez, ¿no? Sí, el rival recién también lo juega en el hablábamos. fútbol. Medio Oriente, algo positivo, nos sube los precios internacionales, tenemos superávit comercial. Negativo, hoy, si uno ve China ganó los últimos 2 años, lo dice la OECD, 60%, ganó 30% de los mercados globales, pero del 60% de lo que gana China en los mercados globales es por subsidio o crédito barato y no por calidad y por tecnología. Digo, en el caso de Occidente es el 25%. Hoy los balances, las grandes empresas están inflados en el mundo para ganar mercados. China juega muy fuerte, Occidente responde. Nosotros tenemos que entender que en lo que producimos hay que ayudar al sector productivo para no perder contra la competencia desleal, que son lo que viene en precio regalado de dumping, porque tampoco sabemos lo que va a pasar en 2 años, probablemente suba, porque cuando China retira un subsidio sube un poco el precio en algunos rubros, ¿no? En insumos, ahora más China se está especializando en insumos estratégicos, en bienes de capital, etc. Y lo segundo, que tiene que ver con la informalidad, hoy la aduana es un colador, el contrabando entra por... ¿Y mejor negocio cuál es? Como el dólar está barato, no pago un negocio ilegal, traigo un container y lo vendo en un canal informal, digo, ¿no? Entonces después tenés un efecto de doble presión. Te cae la demanda baja, pero te entran cuestiones regaladas de afuera y por contrabando. Ahora, Diego, ¿hay números de porcentaje de contrabando? En algunos sectores está, por ejemplo, en electrónica está casi el 50%, en bebidas es bastante alto, que es el 10%. Bebidas, digo, ¿no? En bebidas no alcohólicas. Bebidas, cervezas. Vendamos de container. En algunos lugares del norte llega hasta el 20% de lo que se venden. Digo, no es que es el problema de la economía actual, pero se van sumando cositas, digo, tipo de cambio apreciado, consumo bajo, presión tributaria, la tasa de interés, y ahí es donde la pyme está complicada. Por esto no es que lo resolvés, que a veces cuando uno discute con los economistas, bueno, subir el dólar a 1.800 y se resuelve el problema de la industria. No, porque subís el dólar, tienes que hacer con los ingresos, hay que atacar una serie de problemas pensando en el futuro. Ahora, ¿cómo se avanza en ese tipo de medidas con un gobierno que ha recibido, por ejemplo, a la UIA para hablar de la gremial empresaria, pero que no recibe sectores o que levanta el teléfono, conversan un rato y dicen, mira, esta medida antidumping que está por vencer me va a afectar de lleno en mi negocio o en mi sector en general, alguien que represente un sector? Ok, igual se va a caer y no la vamos a restablecer, por ejemplo. Aunque mandes la carpeta para volver a hacer justamente el trámite, no se va a volver a habilitar. Mira, hoy todo el mundo está hablando de esto, que tenés 2 economías, que tenés un problema de empleo, un problema de mora, que tenés un problema de ingresos, que el programa requiere recalibración. Todo el mundo está diciendo que hay que atender la micro. Que además del consenso macro, que la estabilidad es clave, hay que tener un consenso productivo hacia dónde ir, qué sectores tienen que ser dinámicos, qué sectores son resilientes, etcétera. Yo creo que venimos, que ya las medidas tenían que haber empezado hace varios meses, y como te decía antes, nadie se da un tiro en el pie, digo, vuelvo al color del gato, digo, el tema es justamente empezar a atender los problemas. Uno confía que esto va a ocurrir, y tiene que llegar obviamente a discusiones en el Congreso que vayan por esta línea, etcétera. Y creo que cada vez más empresarios, economistas, actores de la sociedad civil están empezando a hablar de estos problemas y las respuestas debieran llegar, digo, ¿no? Eso es, lo último que uno pierde es el optimismo, digo, ¿no? Estamos conversando con Diego Kovacs, economista, especialista en desarrollo productivo e industria, fundador y director ejecutivo de I+D, Industria y Desarrollo. ¿Era pertinente o era injusta la frase de algunos industriales cazaban en el zoológico? O algunos empresarios. A ver, el 2003 más que un zoológico era una jungla. Claro. Digo, ¿no? Entonces, no los empresarios industriales, todo el mundo, la verdad que uno ahí hace lo que puede, es resiliente. ¿A qué valor ibas a pagar la deuda que vos tenías acumulado que hace un año no podías girar al exterior? ¿Cuál es el precio que tenés que ponerle a un bien pensando en ese riesgo? Que después se resolvió bien, digo, y por eso dio un poquito de aire. Tuvimos 6 meses, 9 meses donde la industria caía fuerte, pero la parte financiera de todo se resolvió relativamente bien. Yo creo que los precios de ese momento eran respuesta a una mala macro, por eso creo que es clave tener una macro estable, previsible,
Y creo que eso es un activo, ¿no? Un activo como sociedad, decir, bueno, Sí. nos falta resolver todavía cosas para eliminar el cepo, no podemos ver la brecha cambiaria. Después Sí, podemos no, discutir a la emisión monetaria descontrolada, la sí. política fiscal, si no tienes dólares, expansiva, eso es clave como concepto. Escuchar a Marcó del Pon, presidente del Central, diciendo puede ser que nos hayamos pasado de roja con la emisión, o sea. Sí, o mismo que también hay gran parte del espectro económico tiene que no se puede hacer. La brecha cambiaria es una medida, Claro. una mala medida. El cepo cambiario es una mala medida. Eso no quiere decir que lo puedes desarmar de un día para el otro. Este gobierno avanzó en desarmarlo porque todavía queda cepo de empresas y es entendible con la falta de reservas que uno tiene que ser cuidadoso con eso. Pero la Argentina tiene que ir a ser un país normal desde la macro, y la macro es una macro que no tiene cepo, no tiene controles cambiados. Eso no quiere decir que después no tenés que tener algún impuesto específico para algún servicio, para algún bien de lujo, etcétera, pero desde la macro no podés resolver los temas de la con el cepo, con los controles, no podés resolver los problemas de la macro. Ahora bien, tenés que entender la micro, y ahí falta muchísimo, y de nuevo, de nada sirve la paz en el cementerio, de nada te sirve si la inflación baja al 1, si los ingresos van al 0,5, porque acá lo importante que es lo que se vio a fines del 2024, que baje la inflación, que se recuperen los ingresos, que haya crédito, que crezca el empleo formal, eso es lo que realmente activa el consumo, y con eso también activas la inversión, etcétera. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque ir al cero de inflación rápidamente, que no llegamos, congelando los salarios, apostando a que no crezca el empleo, etcétera, no va a funcionar. Entonces, bajar de una inflación muy alta, una inflación entre el 20 y el 30% es re importante, pero es relativamente fácil. Todos lo sabemos que para ir a un dígito requiere más tiempo, hay que pensar en la micro, etcétera. Digamos un primer paso, bueno, hay que ver cómo se hace el segundo paso de forma sustentable. Ahora, el gobierno, en cuanto al tema del empleo, habla de la reconversión. Habla de un modelo productivo que viró hacia la cordillera, hacia Neuquén, hacia otros sectores que están primarizando de alguna forma la economía y las exportaciones, y que el empleo que se está perdiendo en Buenos Aires, en Gran Rosario, en Gran Córdoba, en los lugares más urbes del país, de alguna forma tiene que migrar y trabajar o ir a prestar su servicio a estos grandes generadores de dólares que estamos teniendo hoy en día. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que le falta el eslabón en el medio a la reconversión de lo productivo en este tipo de sectores? ¿Es efectivamente así lo que busca el gobierno? ¿Es posible? A ver, yo creo que eso justamente es generar un consenso productivo y atender la micro. ¿Sí? Esta dinámica nos lleva a un país sin clase media. Un país con clase media es un país con industria, comercio y servicios con valor agregado. Los que hay hoy, servicios profesionales del conocimiento, pero también los asociados al sector productivo. Entonces, una industria potente, después de discutir cuál, y con servicios y con el ecosistema productivo, tecnológico, exportando, etcétera, es el sinónimo de ser un país que tiene una clase media, con buenos salarios, formal, etcétera, obviamente acompañado de otros sectores. Entonces, uno lo que tiene que lograr, ¿qué es? Que estos recursos naturales, que son claves, que la verdad que son, no quiero decir una bendición porque yo no soy católico, pero casi, hoy por suerte sube el precio Medio Oriente, que escuchaba recién, sube el precio del petróleo, generamos más dólares, exportamos más, etcétera. Bueno, esos dólares hay que entender que la gente hay que verla en dos. Que esos dólares primero sirvan para crecer. Porque si solamente me sirven para pagar la deuda, estoy en un problema. Claro. Me tienen que servir para crecer. Por eso estamos lejísimos de la enfermedad holandesa. Con un poquito de dólares, vamos pagando la deuda. La enfermedad holandesa es que nos sobran dólares, la economía crece un montón y el tipo de cambio complica algunos sectores. Acá, primero que estos dólares tienen que poner a la economía en movimiento de forma generalizada. Y lo segundo, que es más difícil, que es lo que hizo Noruega, Canadá, Nueva Zelanda, los que se encontraron puedo citar otros ejemplos, es que esos sectores no traigan todos los servicios, las importaciones de tecnología y de calidad de bienes usados de China o Estados Unidos, sino que traccionen a sectores industriales que por suerte la economía argentina tiene. Argentina tiene sectores industriales que pueden crecer, que hoy no están traccionando y que están cayendo. ¿Por qué? Porque esos sectores tienen el sistema tributario, el sector financiero, que tiene todo el mundo con presión. Y los nuevos tienen un sistema tributario. Entonces, me detengo un segundo. La famosa cancha inclinada. Pero me detengo un segundo para entender por qué hay que atender la micro. Una petrolera, o una empresa de gas, una minera, tiene un sistema tributario
muy benéfico, con muchos beneficios, muchas, quizás la política industrial más audaz de la historia, lo que se hizo con el RIGI, ni hablar del Super RIGI. Ahora, una pyme metalúrgica de Rosario paga mucho más de ganancias, tiene problemas todavía para pagar al exterior, etc. Entonces, ahí es donde entra la micro. Sí. Como, no quiero con esto ser exagerado, pero no ser África en términos, tengo recursos naturales, pero tengo un ecosistema productivo muy, muy pobre, sino parecernos más a Canadá, Noruega, los países que hicieron las cosas bien con sus recursos naturales. Termino con esto, porque si no, después van a pagar licencia social los recursos naturales. Lo peor que le pueden pasar al sector dinámico de la economía, estos recursos naturales, es que al país le vaya mal. Porque si no van a empezar todo. Por suerte hoy tenemos un consenso, hay que desarrollarlo. Hay que explotarlo, lo digo entre comillas. El tema es que generalicen los beneficios, ¿no? Querido Diego, un placer haberte tenido acá en el programa. Gracias por haber venido. Un placer haber venido y muy buena semana para ustedes. Gracias. Diego Kovacs, economista, especialista en desarrollo productivo e industria, fundador y director ejecutivo de I+D Industria y Desarrollo.